convivencias personales que nos definen tipos de liderazgo, tiempos de liderazgo. Y cada historia tiene, vamos a decir, no es como que las 7 o 8 que voy a compartir con ustedes, no es como que es una escalera que vamos a hacer esas 8 cosas. Yo creo que son 8 características diferentes y que en alguna de ellas nosotros podemos encajar total o parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque estoy hablando en la Biblia de personajes con una vocación sobre todo profética, eran profetas. Eran personajes que dedicaron toda su vida a una función, en una coyuntura histórica, en un proceso para un pueblo, con un enfoque teocrático, donde Dios tiene control de todas las cosas. Nuestro contexto es diferente. Somos gente de trabajo, amas de casa, excepto el pastor que está de tiempo completo en el ministerio. Los demás tenemos trabajos, somos bivocacionales. Tenemos un trabajo aparte de nuestro enfoque de predicación o de enseñanza o de la iglesia. Y eso nos hace como que vivimos en dos mundos. El mundo de la iglesia, el mundo espiritual, pero también el mundo secular, que nos da otra vivencia, otro contacto. Y aparte no estamos con una responsabilidad de 24 horas, como en el caso de estos profetas, con una nación entera, con una cultura entera, con una civilización entera. Nosotros tenemos que enfrentarnos ahorita contra el aborto, contra la disminución del sentido y valor de la familia. O sea, ahorita hay crisis muy fuertes que están viviendo el mundo, y yo siempre le llamo la ley del péndulo. O sea, que un pueblo muy conservador se va cargando tanto a un lado, que la gente revienta y empieza a caminar y se va al otro extremo. Padres muy represores terminan teniendo hijos muy liberales. O sea, gente que es muy religiosa termina teniendo hijos que no quieren nada con el evangelio, porque es la ley del tren, entonces se va hasta que encuentra un punto medio. Se va hasta arriba, hasta los conservadores, luego se va hasta el lado liberal y luego encuentra un punto medio, un equilibrio, ¿no? Y ya de ese equilibrio otra vez se empieza a jalar hacia lo liberal o hacia lo conservador, pero ese es un proceso que nos va dando como la vida humana no es estática. Uno ve la historia de Israel en el tiempo de los jueces y caían en ciclos de avivamiento y luego de problemas y luego se arrepentían y luego Dios los ayudaba y luego eran felices, y ya cuando eran felices se volvían a meter en problemas, y cuando se metían en problemas volvían a clamar a Dios. Pues, parece que es el ciclo de la vida, pues, o sea, de alguna manera nuestra vida no es una línea recta ni hacia arriba, ni la vida no es como los diagramas de los cardíacos, ¿no? Los electrocardiogramas. Nuestra vida tiene altos y bajos. Quien cree que la vida cristiana es una línea recta también está equivocado. O sea, la vida tenemos, como en estos días, picos de altura espiritual, y cuando menos pensamos en un mes, 2 o 3, de repente tenemos un bajón. No nos debe de asustar. Yo digo que en la vida, y es otro tema, ¿no? De repente hablo aquí, me acuerdo de otros temas, digo esto es para otra ocasión, pero en la vida hay valles y hay montañas espirituales. Hay valles de decaimiento espiritual y hay montañas. Y construir las montañas cuesta. Cuesta subir la cuesta, por ahí dice, cuesta subir la cuesta. Pero para el valle nada más tienes que deslizar y vas a ir a dar al valle. Para ir al valle no tienes que hacer esfuerzo. Para ir a la montaña, para venir a dar aquí a las 3 de la mañana, o estar aquí a las 4 de la mañana, cuesta subir la cuesta. Y para el valle solamente hay que dejarse caer. Entonces, tarde o temprano vamos a bajar al valle, porque tarde o temprano se nos cansa el caballo. Tarde o temprano se nos cansa y bajamos al valle. Eso ténganlo por seguro. Más bien, lo que tenemos que decidir es cuánto tiempo podemos luchar para permanecer en la montaña, y en algún momento que bajamos al valle, decidir que ya estuvo bueno. O sea, que no podemos quedarnos a dormir la mona en el valle, sino que hay que caminar. Entonces, nuestra decisión sería entonces, yo decido cuánto tiempo duro en el valle y yo decido cuánto tiempo duro en la montaña. Pero de que voy a estar en el valle, voy a estar, y de que tengo que jalar a la montaña, es un instinto de supervivencia. Hay un punto donde uno dice, si no le busco,
me voy a hundir. Entonces, luchas con desesperación, ahora sí que escapa por tu vida, ¿no? Y entonces salimos adelante. Pero bueno, entonces la historia que hoy les quiero contar, porque estoy hablando de personajes de la Biblia que asumieron algún tipo de liderazgo. Yo lo compartí hace algunos años con el hermano, que nos saludamos ayer. Es una historia que a lo mejor la mayoría ya conoce, o a lo mejor no, porque es una historia que tiene que ver con dos profetas. Todo lo que les he hablado es como de dos. Y hoy voy a hablar de dos profetas, el profeta joven y el profeta viejo. Es una historia de dos profetas. Y esta historia es muy interesante. La primera parte la vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 13. No lo voy a leer porque es todo el capítulo, se lo voy a platicar. Y lo que sí vamos a leer es segundo libro de Reyes, capítulo 23. Primero de Reyes 13, segundo de Reyes 23. No se les va a olvidar, porque uno es 13 y el otro es 23. Nomás uno lo cambia en dos. Y primero y segundo de Reyes. De 13, 23. Entonces, y puede ir al video. Y puede ir al video. ¿Mande? Que puede ir al video. Si se les olvida el texto bíblico. Pueden ir al video y ahí lo tenemos y no hay ningún problema. Y aunque está un poco distante, no sé si lo quiera acercar un poco más. Sí se escucha. Pero cuando quiera se escucha bien, ¿verdad? Soy yo el que tengo este video que no escucho bien. Y sí, con esto solo escucho bien. Tengo un problemita ahí. Pero bueno, esta historia tiene que ver, es una historia político-espiritual. Es una historia político-espiritual porque queramos o no, todo está mezclado. No sé cuántos de ustedes tienen claro que la nación de Israel, como nación única, monolíticamente, geográficamente hablando, solo duró 120 años. O sea, desde que ha sido constituida nación, solo duró 120 años unido todo Israel. ¿Con quién? Con Samuel, con Saúl 40 años, con David 40 años y con Salomón 40 años. Entonces, después de 120 años, el hijo de Salomón se portó muy mal con el pueblo y entonces se le reveló su administrador general. El hijo de Salomón se llamaba Roboam y el administrador se llamaba Jeroboam. Entonces, Jeroboam, cuando piden que le bajen los impuestos al rey, el rey no quiere, no escucha el consejo de los viejos que dicen, sí, bájale porque Salomón tenía impuestos muy altos, era muy sabio, dicen que era muy sabio, pero pues yo no creo que fuera tan sabio, tenía 300 reinas, 700 concubinas, ¿a quién se le ocurre tener 1000 mujeres? O sea, es terrible, y dejen de las 1000 mujeres, uno se puede sacrificar con las 1000 mujeres, pero 1000 suegras, o sea, ¿cómo va a ser 1000 suegras? Es terrible. Sí, con una no se Entonces, para mantener ese harén de 1000, pues impuestos muy altos, el tren de vida que llevaba Salomón, impuestos muy altos, y viene el pueblo y le pide a los ancianos, pues bájale los impuestos, ¿no? Y él escucha a los ancianos que dicen, sí, a sus asesores, bájale porque tu papá le clavó la uña al pueblo. Pero consulta a los príncipes jóvenes, ustedes te dicen, no, diles que no solo les vas a cobrar lo mismo, que el hueso de tu papá es del tamaño de tu dedo, que si tu papá era malo, tú les vas a pegar más duro, que si papá le daba con chicotito, tú le vas a dar con escorpiones, que eran unos látigos que tenían hilos en la punta, bueno, con trocitos de metal, y claro, pegar, arrancado, le llamaban látigo de escorpión. Que tú le vas a dar con eso. Pues llegó muy bravo y dijo el pueblo, bueno, nosotros que tenemos que ver contigo, con la casa de ahí, y se separaron 10 tribus. Y quedaron 2 para Judá, para David. Por amor a David, dice el profeta, por amor a David, le dejó 2 tribus, ¿no? Benjamín y Judá. La parte sur de Israel, y queda la parte norte de Israel con las 10 tribus que se revelan. Jeroboam estaba allá con 10 tribus y se conocieron como las tribus del norte y acá las tribus del sur.
las tribus del norte con reyes que fueron de diferentes dinastías, fueron 19 reyes de diferentes dinastías, y de este lado también 19 reyes, pero solo del trono de David. En Judá siempre hubo un descendiente de David y la capital siempre fue Jerusalén. La parte del norte llamada Reino de Israel, la parte sur Reino de Judá, la parte del norte administrada por Jeroboam primero, y luego la parte sur por Roboam, hijo de Salomón, la parte sur con capital en Jerusalén, la parte norte se hizo capital en Samaria. Aquí el gran problema es que este hombre sabía que la fe une a un pueblo. Buena o mala, la fe une a un pueblo. Idolátrica o verdadera, une a un pueblo. Entonces, él sabe que la vida espiritual del pueblo tenía su santuario en Jerusalén. Entonces, él dijo, yo no puedo permitir que las 10 tribus del norte bajen a Jerusalén, al reino del sur, porque tarde o temprano se van a quedar con el reino del sur. Y les crea su propio culto, su propio altar, en un lugar sagrado, porque Israel tenía varios lugares sagrados, y uno de ellos era Betel, donde Jacob tuvo la visión del ángel. Peniel era otro, había ciertos lugares sagrados, entonces que el pueblo reconocía como lugares donde estuvo el tabernáculo en su tiempo, entonces el arca, era considerado lugares sagrados. Entonces él se lo ocurrió y se les voy a inventar una religión. Y entonces usa las religiones de los pueblos y crea un altar que era abominación a Dios, un altar falso, un culto idolátrico en Betel. Allí pone y en Samaria estaba el poder político, la capital del poder político. En Betel estaba el altar dedicado, y en Judá, en Jerusalén, tenían puros sacerdotes de la tribu de Leví, de acuerdo a la ley, y acá tenían sacerdotes del que quería, el que podía, tenía cualquier parecido con la política actual, sería mera coincidencia, ¿no? Pero era de que puedes pagar y al que quiera te damos aquí un cargo, y entonces le daban un cargo a que quisiera, ¿no? Y esto es muy importante cuando hablamos del tema espiritual, porque en relación a Dios no tenemos un sacerdocio humano como el arónico. Nuestro sacerdocio es como el de Melquisedec, ¿no? El de Cristo. Pero cualquier hermano de Cristo, o sea, cualquier hijo del Padre, la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor. A veces le decimos Padre a Cristo, pero realmente Cristo en la Biblia se presenta como nuestro hermano mayor. Pero Él nos transfiere su linaje melquisedéquico a nosotros, los que queramos ser sacerdotes, algunos príncipes, reyes, sacerdotes, pero al final es un llamado, no es una elección personal. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Está hablando a sus discípulos, porque Jesús nos eligió a cada uno de ellos. Incluso nos dijo, te voy a seguir, y le dijo, no, porque las zorras tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, o las zorras tienen nidos y las aves guaridas, no sé, ¿verdad? Ya depende de cada ave y de cada zorra. Pero bueno, dice, ellos tienen, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Al rico le dice, ¿puedes tú vender todo y seguirme? Y digo, pues no está bueno. Entonces, Él es el que elige, ¿no? Él es el que nos elige. Y eso es muy importante que lo entendamos desde el punto de vista espiritual. Servir a Dios es un llamado cuando es un servicio especial. Todos somos llamados, dije ayer, a dos cosas: a salvación y a servirle. Todos podemos servirle, pero en un servicio especial es un llamado a Dios. No es uno el que se apunta, es Dios el que nos elige para esa vocación, no por lo que somos, sino porque Él ve lo que podemos ser. Dios nunca nos va a elegir por nuestras capacidades, ¿verdad? Si usted decía ayer, es que yo no sé, no puedo. No, Dios no le va a elegir por lo que usted sabe ahorita, ni por lo que es ahorita. Le va a elegir por lo que Él sabe que puede ser. Hacia dónde podemos llegar. Él está viendo el futuro, y en base a eso Él hace una elección, ¿no? Entonces, este problema pasa por ahí después del 930 a.C.
930 a.C. Cuando es la división, y luego Roboam crea su culto pagano, pero la vida espiritual del sur estaba correlacionada con la vida espiritual del norte. Todo era pueblo de Dios, pueblo obediente, pueblo rebelde, pero todo era pueblo de Dios. En la iglesia todos somos hijos de Dios, hijos buenos o hijos malos, hijos obedientes o hijos desobedientes, pero todos somos hijos de Dios, y en algún momento Dios nos va a pedir cuenta, como hijos obedientes o hijos desobedientes. La Biblia habla del siervo obediente y dice siervo malo y negligente. O sea, a todos nos llama siervos, unos obedientes y otros negligentes. Aguas. Y nos va a juzgar no como cualquier hijo de vecino que no sabe nada de Dios. Nos va a juzgar como gente que conoce. Y en la medida que conocemos, nos va a demandar por lo que sabemos, por lo que conocemos. Cuando a mí Dios me llamó al ministerio, a través de mi pastor, que me dijo a él, no te gustaría una escuela bíblica. Yo ya tenía una célula o un grupito, yo ya había hecho unos retiros en el monte con los jóvenes, solitos nos íbamos al monte a orar, solitos, que nadie nos... Y estábamos verdes, todos estábamos verdes, pero ahí nos íbamos, teníamos hambre de Dios, y ahora sí, yo nací entre el fuego, no me puedo conformar con el humo, porque yo comencé mi vida cristiana con un avivamiento, y eso a mí nunca se me va a salir de mi corazón, lo que es la experiencia sobrenatural que uno tiene con Dios. Y me dice, pastor, ¿no te gustaría ir a la escuela bíblica? Y le dije, no. Dijo, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que al que sabe poco, poco se le demandará, y al que sabe mucho, mucho se le demandará. Y yo prefiero estar así. Bueno, pues está bien. Solo que de ahí en adelante el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo y me agarró del cuello el Espíritu y ya no me dejó hasta que yo le dije al pastor, ¿sabe qué? Me hizo manita de coche, y sí, voy a ir, ¿no? Y ahí comenzó a los 19 años, a los 20, mi comienzo en el servicio a Dios. Entonces, en esta historia me gusta, voy a regresar a la historia porque es el punto focal. Porque Dios manda a un profeta del sur al norte, de Jerusalén a Betel, para hacer un juicio sobre la idolatría que estaba habiendo en el reino del norte. Manda a un profeta joven. La Biblia está tan llena de riqueza, de cosas que aprender de este pasaje, que a mí me impresiona todo lo que uno puede aprender de este pasaje de Primero de Reyes, ¿se acuerdan? ¿Qué capítulo? 13. Primero de Reyes 13. Entonces, está tan lleno de cosas interesantes porque no se nos da el nombre del profeta, solo lo llama el profeta joven. A veces nuestro nombre, créanmelo, no importa. A mí no me emociona cuando voy a un lugar a predicar y a los años vuelvo, a mí no me importa que no se acuerden de mi nombre. ¿Saben qué me emociona? Que se acuerden de lo que prediqué. Cuando me dicen, usted nos habló de esto, de aquello, después de años. Hay gente que después de 20 y tantos años dice, y usted nos predicó de esto, y a mí eso me da un gozo, porque a veces uno predica, a la semana nadie se acuerda que predicó uno, a la semana no se acuerda. Entonces, a mí no me importa que se grabe mi nombre, a mí me importa que se grabe el mensaje. Para mí eso es lo importante. Y viene este profeta joven, y le profetiza cuando está en la paramaya del culto, con toda su ceremonia, en el altar de Betel, y allí está el rey, pero él es parte de esto, y están los sacerdotes, y tiene este profeta joven de Judá, y empieza a profetizar, y dice que ese altar se va a quebrar, y sus cenizas se van a esparcir, y que Dios hará juicio sobre ese altar pagano. Él empieza a profetizar, a hablarle al altar, y luego dice, y un día se levantará un hombre llamado Josías, un día se levantará un hombre llamado Josías, el cual quemará sobre ti huesos de hombre. Y el rey se enoja mucho y extiende la mano y dice, atrápenlo, agárrenlo. Y cuando extiende la mano se le seca. La cosa estaba seria, era una lucha entre el bien y el mal, entre el Dios falso y el Dios verdadero. Y cuando se le seca, se le acaba el coraje. Se le acaba el coraje y dice, no, siempre no lo hagas, siempre no, ya le dice,
tú puedes orar a Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, dice, para que este brazo se me acomode otra vez. Y el profeta ora, y el brazo se le acomoda. Y aquel hombre que quería agarrarlo para matar al profeta joven, le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a mi casa, comas conmigo, al palacio, y te voy a honrar con un presente. Y él le dijo, aunque me diera la mitad de tu casa, no se refería a que le dividiera la propiedad del don, se refería a todos sus bienes que él tenía. Aunque me diera la mitad de tu casa, yo no comería contigo. Porque Dios me dijo que no comiera nada aquí y no bebiera nada aquí. Para él todo estaba contaminado. Digo, que no comiera nada aquí ni bebiera nada y que me viniera por un camino y me regresara por otro camino. O sea, ni siquiera andar en el mismo lugar 2 veces. Así de que dijo, de contigo ni a las canicas. Y al de esquina, como dice. Hay gente de poder al que a uno se siente honrado que lo inviten. Se siente honrado. En el 93, el presidente Salinas de Gortari estableció la relación Iglesia-Estado que no existía en el 93 para atrás. Y él reconoció la personalidad jurídica de e invitó a 100 líderes evangélicos del país. Yo era un muchacho de 34 o 36 años, pero yo ya era un líder y fui uno de los 100 invitados. Yo estuve en el Salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos, en la tercera mesa donde estaba el presidente de la República. Y yo dije, órale, estoy aquí, yo en Los Pinos. Que créanme, se siente bonito, ¿eh? Y yo aquí estoy, con otros líderes evangélicos. Pero luego el Señor me dijo, no te creas que, dije yo, él en 2 años más no va a hacer nada y quién sabe cómo le vaya al pueblo. Y así me fue como el rey después. Lo persiguieron, hasta lo quieren meter a la cárcel. Nadie se quiere relacionar con el presidente Salinas. Aunque hizo cosas muy buenas, haría cosas muy malas, pero también hizo cosas muy buenas. Sin embargo, pues la gente ya no quiere saber nada de él, ¿verdad? Y yo ahí aprendí ese día por el Espíritu que no te emociones cuando un personaje importante te invita. Más bien, si el personaje te invita, tienes la oportunidad de compartirle la palabra, fantástico. Tienes la oportunidad de dar algo de ti también, pero no lo consideres como que es un privilegio para ti, es un privilegio para él, es un privilegio para el presidente que tuvieran 10, 100 líderes evangélicos, hombres de Dios, ahí con él es un privilegio para él. El privilegio no es para nosotros, aunque el Estado está reconociendo, está bien, perfecto. Yo diría, si me vuelven a invitar, lo que quiero decir es, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. No vendas tu posición de importancia por una posición política. Y estoy hablando de alguien que ya fue político 17 años y fue funcionario de gobierno algunos años. Lo que estoy diciendo es que no transijas tu fe por eso. Sé un Daniel allí, sé un José allí, sé un Esther allí, sé de bendición, pero no lo sacrifiques en el altar de la condescendencia del pecado. No seas como ellos, sino que ellos sean como tú. Que no te influyan a ti, sino tú inflúyelos a él. Él no quiere comer nada, entonces él se va y lo dejan ir, se va por otro camino, este profeta. Y ahí estaba un muchacho que su papá era profeta. El papá era un profeta viejo que vivía en Samaria. Un profeta que no había influido en el problema, pero ahí estaba, no tenía poder, no tenía influencia, pero ahí está el viejito, y le cuentan lo que pasó. Y el viejito dice, ¿y para dónde se fue? Dijo, pues, no, se fue por aquel lado, pues, enarbólenme un asno, y ahí va detrás de él en el asno, y lo persigue hasta que lo alcanza. Él está sentado debajo de un árbol, está descansando. Bendita hora que se le ocurrió sentarse ahí a descansar. Ahí lo agarra el profeta y dice, ¿eres tú el profeta joven que hizo esto y aquello? Y dice, sí, yo soy. Dice, pues yo también soy profeta. Y dice el texto, y mintiendo dijo, mintiendo el profeta. A mí me habló un ángel y me dijo que vinieras conmigo
dice, te invito a comer a mi casa. Él dijo, no, porque Dios me dijo que no parara. Le cuenta la misma historia. Dice, es que a mí me apareció un ángel. Y no era cierto. A mí me apareció un ángel que me dijo que fueras a mi casa y comieras conmigo. El profeta joven ve al profeta viejo y dice, pues ¿quién tiene ese? Pues sí, está bien. Él es una autoridad, yo voy a hacerlo. Y se va con él a comer. Tengan mucho cuidado cuando uno dice, a mí me dijo el Señor que te dijera. Pues yo le diría, espérame a que también a mí me lo diga, porque así nomás porque tú me lo digas. Nomás no. O sea, que a mí porque si Dios me da una cosa y ahora a mí se otra, pues ahora se necesita un tercer confirmación, pues muy delicado. Cuando alguien se acerca y dice el Señor que te vayas a la China, o que te vayas a no sé, que venda todo lo que tienes, ahí va, y al mes vienes de regreso y ya no tienes casa, porque no salieron las cosas como eran. ¿Por qué? Pues porque obedeciste la voz de un hombre que habló en nombre de Dios, pero que tal vez no era Dios. O sea, uno tiene que saber discernir. Es muy peligroso. Hay gente que sin miedo dice, a mí Dios me dijo que te dijera. Sin miedo, dice, cabo, lo que pasa a ellos no les va a pasar. Las consecuencias ellos no las van a tener. Y reparten profecías a diestra y a siniestra. Y eso es muy delicado. Y no estoy en contra de la profecía. Yo creo en la profecía. Creo en el ministerio apostólico. Creo en el ministerio pastoral. Creo que los 5 ministerios están vigentes. Lo que estoy diciendo es que no todos los que dicen que son. Y no todos, incluso, y no todos los que son, siempre dicen, también se equivocan. Son seres humanos. Y la Biblia dice que este profeta viejo era profeta. De que era. De que todo lo que decía estaba bien, bueno, habría que considerar a qué le llamamos bien y a qué le llamamos bien. Se fue a comer con él. Cuando están comiendo y termina, están muy a gusto a comer, la ¿por qué te viniste a comer? Si el Señor te dijo que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Y porque se le pusieron cuadrados los ojos al pobre profeta. ¿Por qué lo hiciste? El Señor te dijo. Por lo que acabas de hacer, de desobedecer al Señor, dice el Señor, no serás enterrado en el sepulcro de tus padres. Se levanta y se va, le enarbolan un burrito y se va. Triste yo creo el muchacho porque acaba de haber un gran milagro en el altar de Betel, donde él había sido el protagonista principal, y luego un golpe terrible, ¿no? Un decreto de muerte y una reprensión por la eso. Yo les voy a decir esto, cuando tengan la experiencia profundamente más alta espiritualmente, agua, porque luego de repente puede venir la experiencia más baja, inesperada. Pues, a ver, vienen juntas, agua, como sube uno así de repente. Si no, pregunten a Pedro, que el Espíritu Santo le habla y enseguida el diablo le habla. ¿Verdad? Y no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, sino el Espíritu Santo te lo ha revelado. Y luego al rato le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Hay que tener cuidado por eso. No siempre uno está al centro. El pobre muchacho se va, el profeta joven, y cuando baja por el baño, sale un león y lo mata. Pero no se lo come, nomás lo mata. Y el león se echa a un lado y el burro se echa al otro lado. Y los animales le hacen una valla de honor al profeta. O sea, el burro no tuvo miedo que el león lo matara. Ahí estaba con el profeta. Y el león ahí estaba con el profeta. A mí me impresiona eso, ¿no? Que a veces los animales son más obedientes que los humanos y perciben cosas que a veces uno no percibe. Y la gente lo ve y va con el chisme, no lo tocan, pero van con el chisme. Y se entera el profeta viejo. Dice, ¿por dónde fue? Y pide que le enarbolen otra vez el asno, y ahí va. Y lo encuentra. Y le coge al profeta, lo echa al asno y se lo lleva. El león, quizá él era el espada, ¿no?
llega y lo endecha, le hace un duelo, le hace su velorio y le dice a sus hijos, vamos a enterrar a este profeta en mi sepulcro, aquí en Samaria, y cuando yo me muera me entierren junto con él, porque todo lo que dijo él se va a cumplir. Y entonces enterraron al profeta joven, y cuando muere el profeta viejo lo entierran y hacen una mojonera de piedra y le hacen un pilar donde están los dos profetas, el profeta joven y el profeta viejo. Uno que duró muchos años, pero no hizo nada bueno, y otro que duró muy poquito, pero hizo un solo. Y mi punto central de esta charla es que a veces Dios te va a llamar para hacer una sola cosa impresionante, pero tal vez no va a ser siempre. Es como el que tiene una revelación, luego la gente quiere que cada rato tenga revelaciones. O sea, no se puede, o sea, no es así. Hay gente que profetiza, y ahora cada cuento quieren que profetice, a todos lo traen que, ¿qué nos dice el Señor? Y ya andan hasta inventando ya profecías, porque pues, si no llegan hay que inventarlas. Porque la gente ya espera que nosotros tengamos un estatus sobrenatural, que siempre estamos igual con el culto lleno de la gloria de Dios, y luego ya queremos que cada domingo sea igual lleno de la gloria de Dios. Pues a veces sí, a veces no, o sea, no es estático pues todo. Esta historia cuando yo la leí a mí me frustró mucho, dije yo, perdón por la expresión, pero dije yo, mendigo profeta viejo, o sea, nomás sirvió de estorbo, o sea, ¿por qué hizo eso? O sea, enchila, da coraje, o sea, a veces no ayudan, estorban, digo, ¿cómo es posible? El otro muchacho apenas iba, ¿qué hubiera sido? Como Elías, o más grande que Elías. Ya estoy yo medio enojado con Dios, Señor, ¿por qué no mataste? ¿Por qué no le perdonaste? Si lo engañaron, o sea, ¿por qué? Entonces hay cierta frustración en mí cuando leo el pasaje por mi ignorancia de entender cómo Dios obra. Uno juzga por la parte humana y no discierne la parte espiritual. Pasaron 300 años. Después de 300 años, en el 722, 200 años después, cayó el reino del norte por su idolatría. Fueron llevados por el imperio asirio y fueron dispersos allá por Asiria, de aquel lado de Babilonia. Y se acaba el reino del norte, y nomás queda el reino de Judá, el reino de Tur. Y ahora Judá ya tiene influencia y acceso en la parte norte, y tiene acceso para allá. Y 100 años después de la caída, 100 años después, por allá por el 320, nace Josías, un rey. Y Josías es uno de los dos reyes que trajo avivamiento al pueblo de Dios, porque fue educado por un sacerdote, fue un hombre desde los 8 años gobernando, temeroso de Dios. Y Josías se dedica a purificar a Judá, pero también se dedica a purificar la parte norte. Y cuando ustedes tengan chance, lean Segundo de Reyes 23. Yo voy a leer del 14 al 18, si lo quieren leer conmigo. Segundo de Reyes 23, 14 al 18. Pero hay que leer todo el capítulo para ver lo podrido que estaba ya el pueblo de Israel. Idolatría de lo más asqueroso. Y va Josías a enfrentar todo esto. Incluso la idolatría que había en el templo de Jerusalén era terrible. Josías llega en un momento de crisis profunda y nos enseña que por más terrible que esté la vida espiritual de un pueblo,
por más terrible que esté la situación política, económica de una nación, un solo hombre o una sola mujer puede cambiar todas las cosas. Si deciden hacerse, sea presidente o presidenta, sea rey o reina, sea primer ministro o primera ministra. O sea, pueden cambiar una nación como El Salvador, en Centroamérica, como Singapur, en Asia. Se puede cambiar una nación, se puede prosperar con un solo hombre que decida hasta aquí. Y Josías es ese hombre, allí por el 315, perdón, 615. Es el último avivamiento de Judá, antes de que venga la caída de Jerusalén en el 606. Entonces, es segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 14. 1 Reyes 23, 14. Y dice lo que hizo Josías. Lo último que hizo Josías dice, y quebró las estatuas y las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlos, o sea, trayendo los huesos de muerto. Pero a mí lo que me impresiona es el siguiente versículo, ¿no? Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios 300 años después. El varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad de Samaria le dijeron, este es que el sepulcro del varón de Dios. Es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó lo que tú estás haciendo, lo que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, ese sepulcro no lo toques. Y fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta viejo de paz. Fueron protegidos. Digo, ese no. ¿Qué moraleja tiene esta historia? ¿Qué enseñanza espiritual tiene? Tiene muchísimas aristas espirituales, pero la principal que yo tomo es que lo que nosotros llamamos malo en relación al profeta joven fue bueno. ¿Cuánto hubiera durado el profeta predicando en su vida? ¿20 años? ¿30 años? ¿Sabe cuántos años predicó el profeta joven? 300 años. Sí, porque pusieron ese altar y ese monumento, y cada vez que pasaba la gente por ahí estaba la profecía. Sí, Dios les dejó el testimonio permanente, no solo les dio el mensaje de que estaban mal, sino que hizo que todos los días que pasaran por ese lugar se acordaran el juicio que vendría sobre ellos si ellos no hacían caso y no se arrepentían. Entonces nosotros juzgamos las cosas por las apariencias. Juzgamos. A mí me impresiona que este profeta solo tuvo un acto de valor. Se le da mucho valor para que este joven viniera y se parara frente al rey. Él sabía que le podía cortar el cuello. De hecho le cortó. Y se la jugó. O sea, él ya venía dispuesto a morir. Él ya venía dispuesto. Te estás enfrentando al poder político. Y lo hizo. Y dio el mensaje. Pero a mí lo que me impresiona, el nivel de revelación que tuvo. Se levantara un hombre y lo da por nombre, llamado Josías. El nombre lo da.
Y cuando los padres escogen el nombre de Josías, no saben esta profecía. Hay una revelación del futuro 300 años atrás. Este profeta a mí me impresiona. Es un profeta que tiene unción, que tiene valor, que tiene juventud, y todo lo entrega en un solo acto. En un solo acto de ministerio. En un solo acto. No es lo largo de tu ministerio lo importante. Es lo útil que sea lo que tú hagas. Si tú estás por ahí en un lugar todo triste, batallando con 3 hermanitos, tan malo el Pinto como el Colorado, y ahí estás batallando con ellos. O sea, digo, tú dices, yo tengo toda la vida de ministerio aquí sufriendo por Dios. Pues sí, pero ¿cuál es el fruto de tu trabajo? ¿Cuál es el resultado de tu ministerio? Y eso es lo importante para mí. A mí me enseña este ministerio de este profeta joven, primero, que no se necesita hacer mucho, sino hacer algo importante para Dios. Sea en un acto, sea en un año, sea en un evento, sea en toda la vida larga. No son los años que sirves a Dios, sino lo que haces, lo que estás dispuesto a hacer. Lo otro es que no siempre le va bien al que sirve a Dios. A este profeta le fue como el feria. Hizo lo mejor que pudo y no le pudo haber ido tan mal como le dio. Humanamente hablando. Pero espiritualmente, él cumplió la misión para la que fue llamado para la eternidad. Su ministerio lo predicó 300 años y también después de 4.000 años, 3.000 años, todavía estamos aquí hablando del profeta joven. ¿Cómo me encantaría saber su nombre? Me encantaría saber su nombre, pero pues no serviría de mucho. Lo importante es que ese héroe anónimo puede ser cualquiera de los que escuchen esta enseñanza. Cualquiera que lea este pasaje puede ser ese héroe anónimo. Tal vez por eso Dios no le puso nombre, porque Él no quiere que tenga nombre, sino que tenga acción. Que tenga acción. Y el profeta viejo, aunque hablemos mal de él, ayudó al profeta joven a cumplir su propósito. Su último gesto tramposo sirvió para que quedara ahí el testimonio del profeta joven. Ayudó a cerrar la pinza de que hubiera un juicio y que se quedara él allí y que se quedara para predicar 300 años allí con ese monumento. Eso para mí es lo impresionante. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Sabe qué significa este dedo? ¿Arriba? No, que se acaba la plata. Pero está tan emocionada. Y yo espero que le sirva a todos los que escuchan este audio esta reflexión. Eres el profeta joven, eres el profeta joven viejo, quieres servir a Dios, quieres hacerlo, no pienses cuánto, sino que, no lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios quiera hacer. La gran pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer lo que Dios te pide, aunque te cueste todo lo que tienes? Ahí está la moraleja, y lo dejo en sus manos. El pastor Zavala le manda saludos y el pastor Jim Reyes de Tamaulipas. Un gran abrazo a todos, gracias por estar presentes esta mañana.